Hoy bienvenidos a Ecos del Pasado. El día de hoy vamos a hablar de Alejandro Magno, el conquistador del mundo antiguo. Imagina conquistar más de 20 naciones antes de cumplir los 33 años. Alejandro III de Macedonia, mejor conocido como Alejandro Magno, no solo fue un rey, fue una leyenda viva, y en este video te contaré cómo este joven guerrero se convirtió en uno de los más grandes estrategas militares de la historia, cómo construyó un imperio que se extendía desde Grecia hasta la India y cómo su ambición cambió el mundo para siempre. Alejandro Magno nació en el año 356 a.C. en Pella, capital del reino de Macedonia. Era hijo del rey Filipo II, un poderoso monarca que había transformado su pequeño reino en la mayor potencia militar de Grecia. Su madre, Olimpia, decía que Alejandro descendía de Aquiles y él siempre lo creyó. Desde niño Alejandro fue educado por nada más ni menos que Aristóteles, el gran filósofo griego. Estudió literatura, filosofía, política y ciencia, pero también fue entrenado como guerrero. A los 12 años domó a su caballo Bucéfalo, que nadie más pudo montar. Fue un presagio de que Alejandro Magno era especial. En el año 336 a.C., su padre fue asesinado misteriosamente. Alejandro, con solo 20 años, asumió el trono. No todos lo aceptaron, las ciudades griegas se rebelaron, pero Alejandro actuó rápido, venció a los enemigos internos y arrasó Tebas como advertencia. El mensaje fue claro, el nuevo rey no era débil. Una vez consolidado su poder, Alejandro retomó el sueño de su padre de conquistar el imperio persa, el más poderoso del mundo en ese entonces. En el año 334 a.C. cruzó el Helesponto con 40.000 hombres. En la batalla de Granico venció al ejército persa. Luego en Isos derrotó al rey persa Darío III, quien huyó dejando atrás a su familia. En Egipto fue recibido tiempo después como un libertador, fundó la ciudad de Alejandría, que se convertiría en uno de los centros culturales más importantes del mundo antiguo. Ya en el año 331 a.C., Alejandro se enfrentó de nuevo a Darío en la batalla de Gaugamela, en Mesopotamia. Fue una victoria total, el imperio persa estaba en ruinas y Alejandro marchó hasta Babilonia, la capital persa, donde fue proclamado rey de Asia. En un acto simbólico, Alejandro quemó el palacio de Persépolis. Algunos dicen que fue una venganza por la invasión persa a Grecia, otros que fue por impulso. La verdad es que Alejandro ya no era solo un rey griego, ahora quería ser algo más. Pero Alejandro no se detuvo, quería llegar al fin del mundo. Por esto cruzó Asia Central, fundó nuevas ciudades, adoptó costumbres persas y se casó con Roxana, una princesa bactriana. Y en el año 326 a.C. llegó a la India y se enfrentó al rey Poros en la batalla del río Hidaspes. Fue una de sus batallas más duras. Por primera vez Alejandro luchaba contra elefantes de guerra. Aunque ganó, sus soldados estaban exhaustos y se negaron a seguir avanzando, obligando a regresar a Alejandro hacia el sur, cruzando el desierto de Gedrosia, donde perdió miles de hombres, pero aún así su imperio era el más grande jamás antes visto. De regreso a Babilonia, Alejandro intentó unir a griegos y persas, organizó bodas masivas, integró a soldados de ambos pueblos y soñaba con una nueva conquista hacia Arabia. Pero en el 323 a.C., con solo 32 años, Alejandro Magno enfermó repentinamente. Algunos dicen que fue malaria, otros que fue envenenado, y pues nunca se supo con certeza de que murió. Y también es necesario mencionar que Alejandro Magno murió sin dejar un heredero claro. Tras su muerte, su imperio se dividió entre sus generales, los diadocos. Aunque el imperio se desintegró, su legado pues perduró por siglos. Fundó más de 20 ciudades llamadas Alejandría, expandió la cultura griega por Asia, dando inicio a la época helenística, donde Oriente y Occidente se mezclaron, con temas de filosofía, artes y ciencias. Y Alejandro Magno, pues, vivió rápido, conquistó más que nadie y murió muy joven, pero su historia no es solo la de un guerrero, es la de un hombre que soñó con unir al mundo bajo una sola cultura, que vivió como Aquiles, su héroe, y se convirtió en mito también.